Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo, por mí y por ti. Veamos este milagro un poquito de cerca, hermano, para que al final solamente te quedes con una frase, una expresión que quiero que recuerdes. Y es el título del mensaje: para no ofenderles. ¿Está bien? Quiero explicarte esa frase en esta mañana. Y esa frase debe estar bien grabada en tu mente, en tu corazón, para cuando llegue el momento de tomar decisiones. Cristo dice: para no ofenderles. Te voy a explicar esa expresión. Entonces dice el versículo 24 que vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Esas 2 dracmas eran un impuesto para el mantenimiento y los sacrificios del templo. Esas 2 dracmas eran equivalente al medio ciclo judío del Antiguo Testamento. Era un impuesto que se daba por sentado que los judíos debían de dar. Vuelvo a repetirte, ahora era el equivalente medio ciclo, 2 dracmas. Y esas 2 dracmas era anual, era cerca del tiempo de la Pascua, para nosotros hoy Semana Santa, y por eso un mes antes ya salían personas a recoger ese impuesto de los judíos. Entonces se daba por sentado que el judío de 20 años por arriba lo daba. Esas personas son las que vienen a cobrarle a Jesús y a Pedro, y parece que vienen con segunda. Si te das cuenta, la pregunta como que tiene un tufillo de va a dar, ¿no? O sea, fíjese por favor, vuestro maestro, con pregunta, ¿no paga? ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro sabe lo que su maestro va a hacer, y este año no va a ser la excepción. Él siempre paga sus cuentas, y en este caso, sus impuestos. Pedro dice: sí, así, contundente y sin duda, sí, porque yo lo conozco, siempre hace lo correcto. Quiero preguntarte, hermano, si preguntaran por ti, ¿él va a hacer esto? ¿Podría decir la gente con firmeza? Por supuesto, él no va a mentir. Él va a decir la verdad, él va a pagar. Él va a estar a la hora, él ha dicho, y él va a estar, él cumple su palabra. ¿Podrían decir con firmeza lo mismo acerca de ti? O no sé, si está con buen genio, lo hace. Si está de buen humor, si no ha peleado con el marido, tranquilita, ella hasta sonríe. Pero si no, agárrense todos. ¿Dirían eso de ti? O dirían: no, él siempre hace lo correcto. Ella siempre hace lo correcto. Una persona madura, su conducta es predecible. Pase lo que pase, llueva o truene, dicen, esa persona va a hacer lo que tiene que hacer. No va a depender de su estado anímico, del clima, la temperatura o cuánto lleva en el bolsillo. Dice, va a hacer lo que es correcto. Y al igual que nosotros se nos ordena imitar al maestro, una de las cosas debe ser esa constancia en cuanto a la justicia, o lo que es justo, o lo que es correcto. ¿Se puede predecir de ti? Entonces, antes, sin Cristo, usualmente, el día de paga, el marido a veces llega, a veces no llega, llega el día siguiente, llega en zigzag, llega con la mitad de la paga, pero ahora que es creyente, no, él va a llegar, siempre llega, él va a llegar, no va a pasar nada. Si discute con la esposa, entonces él se escapa, se desaparece, va con la mamá. No, ahora él no se va a correr, él hace lo que es correcto, porque es así como se porta un creyente imitando a su maestro, a Jesucristo. Hermano, es predecible. Sí se puede anticipar, si no toda, buena parte de la conducta de un verdadero creyente o hijo de Dios. Y por eso Pedro, él no cuestiona, dice, vuestro maestro no paga. Él dijo, sí. Y al entrar en casa, obviamente parece que es su casa y solo están ellos y los discípulos están en otro lugar, no se menciona a los demás,
Jesús le habló primero. Entonces Jesús aborda a Pedro. Ya sabe lo que está pasando, porque Jesús es Dios. Jesús oye todo, Jesús ve todo, Jesús sabe todo. Por eso, hermanos, nosotros nunca nos preguntamos, ¿qué haría Jesús? Lo que debes preguntarte es, ¿qué voy a hacer yo sabiendo que Jesús siempre está presente? Tu conducta cambiaría si tú tendrías a Jesús a tu lado, en la combi, si lo tendrías sentado a tu lado, en el auto, si lo tendrías de copiloto o lo tendrías ahí sentado contigo, tus palabras, lo que haces, todo lo que haces. Entonces, ¿dónde estás? Si estarías sentado a tu lado en el sillón, cuando prendes tu tele o tu computador, en ese momento tú estás preguntando, ¿qué haría Jesús? No. ¿Qué voy a hacer yo sabiendo que Él está allí? Porque Él sabe todo, Él ve todo. Él oye todo. Y aquí está la prueba, porque entra Pedro y lo aborda Jesús. ¿Cómo pudo haber sabido? No habían cámaras, hermano, ahí oyendo. No tenía un micro adherido, Pedro, o un chip que podría ubicarlo fácilmente. No, hermano. Él sabe, porque es Dios. Nos muestra su poder, su grandeza, su realeza, y más adelante también su humildad al pagar un impuesto que no le correspondía. Pero sigamos. Entonces, vemos... Dice que le dice Jesús, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos que se aplican a los bienes, o los impuestos que se aplican a las personas, de sus hijos, o sea, de su propia gente, o de los extraños. Un rey conquistaba un reino y cobraba tributos para la manutención de, entonces, su familia y su corte. Un rey que le imponga tributos a sus propios hijos se dispara a los pies porque él mismo estaría dándoles plata a sus hijos para que le devuelvan. Es imposible que un rey le cobre dinero a sus propios hijos. Ya, usualmente no le cobraban esos tributos entonces a la gente que formaba parte de su imperio, sino a sus súbditos. Así que ya sabes por qué en ese entonces el plan conquista, siempre extenderse. ¿Para qué? Cobrarles tributos. No quieres pagar, te quedamos encima. No, nos conviene. Y pagaban tributos. Muchos de los reyes que cobraban esos tributos entonces eran idólatras, lo usaban entonces de manera corrupta. Muchos de esos tributos servían para mantener al mismo ejército del rey para que pueda tener a la gente en orden. Sin ejército se le iban encima. Y muchos de esos tributos incluso irían a parar, incluso a sus dioses o la adoración y los sacrificios de sus dioses. Hermano, lo que te estoy diciendo es esto. Si uno quiere buscar excusas para no dar, Jesús pudo haberlas dado, o Pedro. No, yo no voy a dar. Ese tributo era para el templo. Y el templo, ¿recuerdas? El templo, santito no eran los que estaban allí. ¿Recuerdas cuando Jesús votó gente del templo? Dicho sea de paso, 2 veces votó Jesús gente del templo. Juan capítulo 2, al inicio de su ministerio, y encontramos después de la entrada triunfal a Jerusalén, al final de su ministerio. O sea, lo sacó y volvieron a entrar. ¿Y qué dijo? Ustedes han convertido esto en cueva de ladrones. Eso dice de la gente que estaba aprovechándose de la gente que venía a ofrecer sacrificios y les vendían animales a sobreprecio. O les cambiaban el dinero, cambistas, no de dólares, sino que había un impuesto en el templo, una moneda que solamente podía recibirse y judíos venían de todo lugar, entonces ocurría el cambio y era para beneficio de los cambistas. Entonces Jesús dice, no puedes aprovecharte de estas cosas, no está mal que ustedes provean animales o cambien, pero no con sobreprecio, que se aprovechen, es lo que Él dice. Y en el templo, y ese era el templo de los gentiles, y los gentiles al venir a adorar a Dios dirían, esto es un mercado, se están aprovechando, yo no quiero nada, y se irían. Entonces, es la razón por la cual Jesús hizo eso, y a pesar de eso, Jesús pagó su impuesto, y pagó el de Pedro. Así que, hermano, a veces queremos justificar el no dar, y decimos, yo no voy a dar mi dinero porque no estoy de acuerdo con esto, porque no me gusta aquello, porque hay tanta corrupción. Jesús tuvo razones para hacerlo, así que si tú en realidad buscas excusas para no darlas, vas a encontrar. Sean tus ofrendas, sean, hermano, al final, tus impuestos o lo que te corresponde hacer, siempre vas a encontrar excusas para no, yo no le doy porque él no merece. No, yo no le doy porque no lo conozco. No, yo no, hermano, en realidad Jesús pudo haberlo hecho y no lo hizo. Y Jesús le dice a Pedro, entonces, ¿de quién cobran los tributos? ¿De sus hijos o los extraños? Los súbditos, los que han conquistado.
Pedro le respondió, porque eso apela a la lógica Jesús para enseñarle a Pedro. Le está enseñando de manera individual a él y a nosotros de manera general, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos, o sea, sus ciudadanos, están exentos. O sea, no tienen que pagar, entonces, los hijos, la familia. No te olvides, el tributo es para el templo. El templo es de Dios. Jesús, cuando votó gente del templo, dijo, la casa de mi padre, dijo Jesús. Él habló de, ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Él es el hijo. El tributo es para el templo de su padre. El hijo debe pagar, no debe pagar, pero lo hizo. Y él te dice la razón. Él dice el 27, sin embargo, para no ofenderles. Esa frase quiero que te lleves a casa. Para no ofenderles. ¿Qué significa no ofenderles? La palabra ofensa, ofenderles, esta es la palabra escandalizo, donde viene escándalo. Es la palabra que significa piedra de tropiezo. La palabra no ofenderles significa, escucha esto por favor, para no poner obstáculo al mensaje que yo les estoy dando. O sea, Jesús lo que está haciendo es lo siguiente. Yo no quiero hacer algo, no pagar el tributo, hacer mi berrinche, aunque no debo pagar porque soy el hijo de Dios y el tributo es para la casa de mi padre, pero lo voy a pagar, renuncio a mi comodidad solamente para no poner obstáculo al mensaje que yo mismo les estoy llevando, para no causar que ellos entonces digan, yo no te voy a escuchar porque mira cómo vives, mira cómo haces, mira lo que no haces. Para no ofenderles significa, hermano, nosotros cuando tenemos que hacer lo correcto ante los ojos de Dios, no nos debe preocupar ofender a las personas. Voy a decir la verdad, aunque gente, cállate, no seas tan honesto, pues. No. Vamos a hacer lo que es correcto. Vamos a decir la verdad. Vas a seguir entonces amando y cuidando a tu esposa. Aunque gente diga, qué tonto, qué pisado. No, hacer lo correcto, aunque la gente se sorprenda, te insulte o te llame tonto, se escandalice, eso es tema de ellos. Hablando de lo correcto. Pero respecto a nuestra comodidad, respecto a nuestros deseos egoístas, hermano, no está mal que algunas cosas tú digas, entonces no lo voy a hacer. ¿Por qué? Para no ser tropiezo. Por eso hay lugares, hermano, que no frecuentamos, cosas que no usamos, quizás hasta cosas en tu ropero que se van a quedar ahí hasta que se apolillen. ¿Por qué? Solamente una razón. No quiero poner obstáculo con mi estilo de vida, mis deseos, mi comodidad, para el mensaje que les estoy dando a las personas. Entonces, el creyente se rige por estas cosas. Jesús lo dijo y ese es un mensaje para nosotros. Y le dice para no ofenderles. No dice para que yo no los ofenda. No, es Pedro y Jesús. Y ahora nosotros y Jesús. Y hay cosas que hacemos renunciando a nuestra comodidad. Solamente dice, bueno, voy a ceder. ¿Por qué? Solo no quiero poner obstáculo al mensaje y que gente diga, no lo quiero escuchar porque mira cómo hace. Mira cómo dice, mira cómo vive. Esa es la razón. Y por eso Jesús les dice, para no ofenderles, Él dice, aunque, escucha esto de pagar este impuesto, para no ofenderles significa que lo hacemos de buena gana, que lo hacemos sin discutir. Entonces, aunque el que lo reciba, los del templo, lo usen de manera blasfema, lo usen de manera irresponsable, sean injustos, hermano, esa no es excusa. Así que yo no voy a pagar la SUNA porque no, en realidad mienten, roban y ¿quién sabe lo que era? Paga nomás, hermano. O sea, al final muchas de las cosas que nos imponen pueden ser injustas, pueden parecernos entonces inalcanzables, irrealizables, hermano. Nuestra parte, nuestra relación con las autoridades, el creyente, su relación es de obediencia y sumisión. ¿Por qué? Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, está en tus copias. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido puestas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es lo que dice la Biblia. Y luego dice, no en vano lleva la espada. Así que paga nomás al que tributo, al que impuesto, al que honra, honra. Hermano, los cristianos en el primer siglo nunca iniciaron revueltas pro independencia. No sé si te das cuenta. Ahora bien, de repente gente estará escuchando y diciendo, no, que eran tontos. Hermano, los cristianos, entonces sabiendo que las autoridades eran inmorales,
idólatras no dijeron, vamos a quemar llantas, una marcha, entonces, desde el Parque Maitacapa de la mano, vamos hasta el Plaza de Armas y vamos a arrasar con todos hasta que desaparezcan ateos e incrédulos. No, el mensaje siempre fue, predica el Evangelio. Les hablas y con tu vida refuerzas el mensaje. Esa es la forma en que el Evangelio se ha extendido. No con bombas, no con entonces una capucha, una máscara y tirando una molotov. Así no se ha extendido el Evangelio. E incluso, hermano, palabras como siervo, esclavo, precio, han sido usadas en la Biblia para hablar de nuestra relación con Dios. Solo quiero que veas entonces, hermano, no se enfatizó, no se propulsó rebeldía, desobediencia, entonces guerra para lograr una independencia, que la independencia más importante es la de nuestros pecados y del juicio, gracias a la sangre de Cristo. Y Jesús dice, para no ofenderles, y dice, ve al mar, echa el anzuelo. Eso, hermano, es muy interesante, porque Pedro, si alguien lo veía echando el anzuelo, se hubiera reído de él. Y te digo por qué. Porque él no usa anzuelo, él usa redes. Él es pescador. Y le dice, no le dice, corre y eres pescador, pero saque a mí una silla. No le dice eso. Le pide cosas de acuerdo a lo que él sabe, de acuerdo a lo que él puede. No sé si te das cuenta que hay una mezcla entre la providencia de Dios, un pez, que en un momento te hablo de él, y Pedro, y lo que él sabe y puede hacer, y no le pide a Pedro que haga cosas en las cuales él no sabe, no tiene capacidad, no tiene ni la remota idea de lo que debe de hacer. Pedro, ve y corre a la chacra y vas a encontrar ahí entonces un escarabajo que va a tener envuelto en cinta scotch, entonces una moneda. No le dice eso. Él es pescador y le dice, ve al mar. Y es lo que va a pasar contigo, hermano. Hay una mezcla en tu provisión entre tus capacidades, tus talentos, las cosas que Dios te ha dado y la providencia divina. Por eso nunca debes olvidar estas cosas. Entre nosotros no existe todo Dios, solo Dios provee y me quedo en la cama para entonces estar dormido, esperando que me toque la puerta y cada día me llegue un fajo de billetes o me traigan una canasta navideña. No, hermano. Pero también el otro lado es todo lo hago yo, el querer es poder, yo puedo. Hermano, eso obvio pasa por alto la providencia divina. Hay una mezcla de ambas cosas. Y la fe es dinámica, porque no le dice, quédate, Pedro, no te muevas. ¿Qué va a pasar, Señor? No te muevas, Pedro. Ahorita va a caer del cielo una moneda que se le ha caído de la billetera al arcángel Miguel o a Gabriel. No hace eso. Y pagas la moneda, ya, corre, paga. No hace eso. Alguien tuvo que perder esa moneda que se tragó este pez. Ese pez... Quiero hablarte de este pez, hermano. Tú dices, mira ese milagro. Escucha esto. Ese pez, la famosa tilapia galilea. También llamado hoy el famoso pez de San Pedro. Es un pez, la tilapia también existe acá en Perú, pero es otra variedad. Entonces, si quieres comer una, tienes que irte hasta San Martín o a Ucayali. Si quieres, la preparan en ceviche, la preparan entonces a la parrilla. Allá no en ceviche, pero sí en parrilla, entonces, y frita. Entonces, una tilapia promedio puede dar de comer a 2 o 3 personas si llega a 1 kilo, desde medio kilo por arriba. Entonces, y esa tilapia tiene una costumbre, lleva en su boca a sus crías, el macho y la hembra, lleva a sus crías. Y por instinto, el pez de San Pedro, entonces, o la tilapia, ese pez lo que hace, encuentra algo brillante y por instinto lo come, lo lleva en la boca, no lo traga. ¿Por qué? Piensa que son las crías. Entonces, alguien tuvo que perder la moneda. Y entonces dicen, hermano, que allá en el mar de Galilea, entonces, o el lago de Genesaret, lo que hacen es que hacen un tour y les llevan a ver el pez de San Pedro y hasta sacan uno, y no van a encontrar monedas, por supuesto, pero sí lo pueden comer y simular que son Pedro, ¿no es cierto? Pero es parte del tour. Pero, hermano, en realidad, sí es posible esto, y ese pez existe, y es lo que hace. Pedro va con un anzuelo, alguien lo mira y dice, tú eres de redes, se reirían de él. Mira, hermano, lo que le dice, el primer pez que saques. Quiere decir que el pez iba a ver el anzuelo y lo iba a morder. Y el primer pez, no el segundo, no el quinto, no el 10º, hermano, el primer pez que saques, tómalo. Y luego al jalarlo, al abrirle la boca, hallarás un estatero. Un estatero es un tetradracma. Era una moneda de plata de cerca de 14 gramos, plata pura. Si es que el gramo de plata está cerca de casi 14 euros,
Hermano, el total, porque menos de €1 está el gramo, eso equivaldría, ese estatero, a como 53 soles al día de hoy, esa moneda. Entonces, un estatero era equivalente a 4 días de salario para un trabajador promedio, porque un dracma era equivalente a un denario, y un denario era lo que ganaba un trabajador promedio por día. Tú ya sabes cuánto ganaría por día, 12.50, más o menos 13 soles, en ese entonces una persona. Quiero que veas, hermano, que en realidad estas cosas son posibles, sí, son factibles. Y le dice Jesús al final, tómalo, y dáselo a aquel que vino a cobrar, a aquellos que vinieron, y dice, por mí y por ti. Pedro está involucrado en la obra de Dios. Pedro está, para ustedes que están preocupados de repente de que sus hijos quieran servir a Dios, Pedro está preocupado por la obra de Dios y Jesús está preocupado por las necesidades de Pedro, incluyendo el pago de sus impuestos. Una persona, hermano, que obedece a Dios, te imaginas a Pedro diciendo, pero yo pesco con redes, número 1, voy a hacer el papelón. Pero él dice, si tú lo dices, yo voy a ir. La fe es obediencia. La fe es obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo y tú obedeces, eso es fe verdadera. Fe no es, mañana me saco la lotería, mañana el Melgar clasifica, yo tengo fe. Eso no es fe, hermano. Eso no es fe. Fe es cuando Dios habla y tú obedeces. Eso es fe. Fe, hermano, entonces es cuando Dios te ordena algo y tú sales y te mueves. Mañana cuando salgas a trabajar, eso es fe. Cuando lees tu Biblia, hermano, para crecer espiritualmente y ella cambie en tu vida, eso es fe. Cuando tú das para que Dios pueda bendecir a otros y proveer para ti, eso es fe. Eso es fe. Fe no es, me va a aumentar. No, eso no es fe, hermano, entonces es ilusión. Fe es cuando Dios habla y tú obedeces. Y vemos que Pedro se mueve. La fe verdadera, la fe bíblica está basada en la palabra de Dios y es dinámica. Nos lleva a la acción. Esos jovencitos, estoy orando porque por esa señorita que estás orando, hermano, que se te declare. Tienes que moverte, hermano, tienes que hablar con sus papás, hacer lo correcto, tienes que trabajar y estudiar, porque ¿qué le vas a decir a los papás de la señorita? Voy a vivir con usted, voy a comer lo que prepara usted, señora. ¿Le vas a decir eso a los papás de la chica? No, hermano, fe es estar estudiando, trabajando, haciendo cosas al respecto. Por eso, hermano, a veces podemos parecer muy ilusos para los incrédulos cuando pensamos que solo orar, no, lo primero que hago, pero no es lo único que hago. Entonces es una mezcla de ambas cosas. Y eso es lo que hace Pedro, lo mueve para que él vaya y consiga lo que al final hicieron para no ser tropiezo, para no ofenderles, para no ser escándalo, para no poner obstáculo al mensaje que Jesús mismo estaba llevando, estaba trayendo. En Mateo 22, más adelante, mira por favor Mateo 22, 17, está en tus copias, cuando le preguntan a Jesús si debían o no pagar el impuesto, el tributo a César. O sea, aparte que daba el judío, el equivalente quizás a 2 días de trabajo, 2 dracmas, anual, para el mantenimiento del templo, como buen judío. Aparte tenían que dar tributo a César, al emperador romano. Un chiflado que una vez al año tenías que quemarle incienso a su imagen y decir, César es Señor, el emperador romano. Casi César es Dios. ¿Sabes cómo identificaban a cristianos en los tiempos bíblicos? Es fácil. Número 1, le decían, entre otras cosas, o lo mandas a la guerra, no quiere, es cristiano. O número 2, que le queme incienso a la imagen del emperador romano César, no quiere, es cristiano. Era lo que nos delataba en ese entonces, ¿sí? Hoy día, ¿qué nos delata? ¿Dónde estamos el domingo? Hoy día, ¿qué nos delata? Oramos antes de comer. Hoy día, ¿qué nos delata? Gaseosa en los cumpleaños, etc., hermano. Amén. Eso nos delata. Entonces, pero en ese entonces eran esas cosas. En ese entonces. Y por eso entonces vienen a Jesús los herodianos, que son básicamente casi como los zurdos de hoy día, los caviares de la época. Vienen y le dicen, ¿es lícito dar tributo a César? No me pierde con la pregunta, porque si Jesús dice, no, arrestado. Si decía, sí, los judíos dicen, este es un traidor más. Entonces cuando le preguntan eso, Jesús es Dios. Versículo 18, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me prueban, hipócritas? Con la amabilidad que lo caracteriza. 19, mostradme la moneda del tributo. Le presentaron un denario. Era la moneda
que ganaba una persona promedio en un día, un denario, ¿sí? O un dracma, si quiere, o era la otra moneda. Y dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Todos dijeron, de César. Y luego dice Jesús, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Tú de quién llevas la imagen? De Dios. Le correspondes a Dios, le perteneces a Dios, debes estar en sus arcas. Tú le obedeces, tú pones tu fe en Él, tú le sirves. Pero hasta que llegues a Él, le das a César o a la SUNAT o a registros o lo que sea, hermano. Le damos lo que les corresponde. ¿Por qué? Porque un cristiano no es irresponsable. Un cristiano no es irresponsable. Lo que quiero que veas, hermano, es lo que está diciendo ahora Jesús. Está mostrándonos que, hermano, Él no está de acuerdo con que un creyente, sabiendo que va al cielo, esté desconectado de todas sus responsabilidades aquí en la tierra. Así que, hermano, el creyente no está lloriqueando. Sí, puede ser el sistema, el gobierno, sí, puede la inflación, la situación, sí, puede. Este lugar no es tu hogar. Estás aquí de pasadita. No es tu verdadero país. ¿Qué pasa cuando alguien del extranjero empieza a quejar de Perú, de su comida, sus costumbres, su clima, su arquitectura? Tú dices, ¿qué haces acá? Vete, pues entonces. Si no te gusta, porque no es de acá. Y siempre está, solamente él dice, yo estoy de pasadita, vengo, 2 fotitos, de repente un autógrafo, una picantería y me voy. Se acabó para el extranjero. ¿Por qué? Porque no es de acá. Entonces, hermano, tú no eres de acá. Tu verdadero hogar está en los cielos. Así que el creyente no está despotricando ni renegando de él debería estar en la cárcel, debería pagar, ¿por qué de nuevo esto? Oye, estás hablando de todo, cuando debería estar hablando del evangelio u orando, hermano, o sirviendo a otras personas. Hermano, si tú estás concentrado solamente, si había alguien que podía estar quejando de César, donde solamente hacía así y gente moría, donde los impuestos no tenían un monto, los publicanos eran judíos que cobraban para el Imperio Romano y cobraban impuestos caprichosos hasta por cruzar un puente. Imagínate, hermano, cruzar el puente de la amistad, el puente de Chilena está para un publicano y te dice, tienes que pagar por cruzar. Entonces, hermano, imagínate ese cuadro y aún así Jesús dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El creyente, hermano, se distingue porque no hace cosas que puedan ser obstáculo para el evangelio. Mira más adelante en Romanos 13:1. Y sométase, dice, Pablo ahora dice, Pablo murió bajo Nerón y Pedro también. Y Pablo escribe, rebelión, revolución, más cárceles, están hacinados, no hay comida, no hay colchones, king, queen, no dice eso Pablo. Pablo dice, Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que tu tutor, tu profesor, así que empiezas a renegar, dice entonces que te estás renegando de Dios. Porque Dios te dio, a ese profe, sí, a esa maestra, sí. Pero es insoportable. Lee el versículo. No hay autoridad sino de parte de Dios. Así que nada de venir al colegio, mamá, lo odio, cámbiame de colegio, cámbiame de clase, cámbialo al profe. Ya le he dicho, háblame así, le he dicho a mi papá que te va a despedir. No habla así un creyente. Dice, sométase toda persona. No hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Una mala autoridad es mejor que ninguna. Donde no hay autoridad hay anarquía, hay desorden, hay caos. ¿Y cómo subsisten esas autoridades? Impuestos, tributos. Y por eso dice el versículo 6, por esto, por las autoridades, pagas también tributos. Porque, mira, ¿qué es el policía? ¿Qué es el auditor de SUNAT? ¿Qué es? Dice, son servidores de Dios. Suficiente, no quiero escuchar eso. Lee el versículo de nuevo. Son servidores de Dios. Entonces, la persona a la entrada del colegio que te está revisando la agenda, las notas, todo eso, son servidores de Dios. Mira el versículo. Que atienden a esto. Pagad a todos los que debéis, lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que, hermano, no voy a pedir a hermano Wilber o hermano José María que esté stalkeando tu Facebook, tu Instagram o tus redes, hermano. Pero como que estés tiktokeando, que estás renegando el presidente, lee este versículo abajo. Póngale abajo el versículo, por favor. Romanos 13, 6 y 7, por favor, hermano. Amén. Dice, paga a todos los que debéis. Pagas por eso tributos. Y más adelante dice impuesto, pero luego dice respeto. ¿Qué es el policía, hermano? Entonces, lee el versículo.
Dice, son servidores de Dios. Hermano, son servidores de Dios. A veces tienes queja de ellos y, hermano, un creyente guarda silencio. Porque él sabe y recuerda, hermano, que en realidad en toda área o rubro hay buenos o malos funcionarios. No puedes meterlos a todos. ¿Escuchaste? Y no es así, hermano. Y si no fuera, cuando ves a un ladrón, extrañas a un policía. Clamas a Dios por un policía. Ves un policía y camina seguro y dice, no pasa nada. Voy a sacar mi celular, voy a empezar a llamar. ¿Por qué? Te estás confiado. Te das cuenta que la autoridad trae orden. Por eso Dios ha puesto autoridades. Y no dice, sí, no, hermano Fabricio es servidor de Dios porque es un policía creyente. No, hermano, está hablando en general. Está hablando en general, es servidor de todos ellos. Son servidores de Dios. Así que tu profesor, sí. Tu director también, sí. Todos ellos, el que viene a inspeccionar tu negocio de la municipalidad, viene el espeso, no, viene el servidor de Dios, atiéndelo. Es lo que vas a tener que hacer porque mira lo que dice Dios. Dad a César lo que es de César, al alcalde lo que es del alcalde. Dice, dad, es lo que dice Cristo, lo ordenó Cristo. Reniegas, no lo haces de mala gana, entonces no estás obedeciendo lo que hizo Cristo y te mostró el ejemplo. Paga el tributo por mí y también por ti. No dice por nosotros. Porque no le correspondía a Jesús, sí a Pedro como judío. Pero dice, para no ofenderles, por mí y por ti. Pedro es creyente y no debería ser el ciudadano del cielo. Jesús dijo, hay alguien más mayor que el templo aquí, hablando Jesús de sí mismo. Pero dijo, paga por ti, por mí y por ti. Paga nomás. ¿Por qué? Para no ofenderles. Eso nos muestra nuestra responsabilidad. Si solamente Jesús hubiera terminado el texto de Mateo 17 hasta donde dice, ¿de quién se cobran los tributos? Y puntos suspensivos, todos hubiéramos dicho, no paguemos. Pero Jesús te dio el ejemplo. Y por esa razón, hermano, la razón para hacerlo es esto, para no ofenderles. Así que nada de buscar excusas para no dar. El templo es donde se adora a Dios, se hacen los sacrificios a Dios. La gente traía su impuesto y sus ofrendas al templo. Hoy lo traemos a la iglesia. Y si tú eres el que da lógica, a la lógica le añade, no, yo no voy a dar porque no me gusta esto, no me gusta aquello. No hay problema. Aquel que lo ve, aquel que lo escucha, aquel que lo sabe todo, arréglate con él. Porque en realidad es para él, aunque la autoridad, el sumo sacerdote, ¿quién era? No era Anás, no era Caifás, no eran personas que se aprovechaban. Jesús, yo no voy a dar para esos usureros, ladrones. Mira, hay nepotismo. Anás pone a su yerno Caifás, solo debe haber un sumo sacerdote y hay dos. Es ilegal, es antibíblico, no voy a dar. No dice eso Jesús. Jesús dice, para no ofenderles, para no ser obstáculo al mensaje que estamos llevando. Dice, 1 Pedro 2, 13 y 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Dice, por causa del Señor. ¿Cuál es la razón, hermano? No es por esa persona, es por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, al rey, superior, gobernadores, por él enviados, hablando de Dios. Así que llenen conmigo los espacios, por favor, para no ofenderles. ¿Listos? Aquí va. Número 1. Los discípulos sabían que Cristo estaba listo para hacer lo correcto. Anótalo. Cuando le dijeron, ¿tu maestro paga o no paga? Sí, dijo Pedro, y voltea y tal vez diría, ¿de dónde? Pero él paga, pero él va a hacer, pero él va a hacer lo correcto. Hermano, un discípulo, un creyente, vive de tal forma que la gente sabe cómo va a reaccionar, cómo va a responder. Es predecible, es predecible. Cuando llega tu hijo al colegio, no sé, se cuenta con los amigos, quién sabe, ve a buscarlo, hermano. Encima apaga el celular, dice que se le acaba la batería. El chamullo que me pone mi hijo, ¿cuándo me dirá la verdad? Hermano, un discípulo de Cristo es predecible. Sabe y si algo no pasa, por eso asusta. ¿Por qué? Porque siempre hace lo que es correcto. Está a su hora, hace lo que debe de hacer, cumple su palabra. Los discípulos sabían que Cristo estaba listo para hacer lo correcto y nosotros también deberíamos estarlo, hermano. Número 2. Los discípulos vieron que Cristo es el único que sabe todas las cosas. Él sabe. Viene Pedro y Jesús lo interrumpe. Le dice, te están cobrando, ¿no es cierto? Hay que pagar. ¿Cómo sabes? Es Dios. ¿Cómo sabe? Es Dios. ¿Sabe la plática? Es Dios. ¿Cómo sabe que hay un pez exactamente que se tragó una moneda que seguramente alguien perdió y se volvió a usar? ¿Cómo sabe Jesús que el primer pez es que es Dios? Los peces están sometidos, toda la creación está sometida a él. Salmo 8. Número 3. Los discípulos aprendieron que Cristo no haría nada que pueda poner obstáculo al Evangelio.
Hermano, los discípulos aprendieron eso. Cristo no haría nada. Cristo hasta tuvo que hacer un milagro antes que ofender a los recaudadores de impuestos. Antes de ofenderlos. Haría un milagro. Nosotros no tenemos que hacer un milagro, solo pagar lo que tenemos que hacer. Pagar lo que tenemos que pagar. Hacer lo que tenemos que hacer. Más adelante, hermano, número 4. Los discípulos comprendieron su responsabilidad ante las autoridades civiles por el ejemplo de Cristo. Entendieron su autoridad, su responsabilidad. Nosotros, nuestra responsabilidad ante las autoridades. Nunca te apartes de tu deber por miedo a causar ofensa, pero níate a ti mismo y a tus derechos seculares antes que dar ofensa a nadie. Si a Jesús le preocupaba no ofender a los que cobraban el tributo por este asunto, a los incrédulos, ¿cuánto más sus seguidores? Debería preocuparnos no hacer cosas que puedan ser tropiezo, obstáculo. Yo no voy a esa iglesia porque, no vamos a hacer cosas para espantar a los incrédulos, no ser tropiezo. Número 5, los discípulos disfrutaron, y esto es lo más interesante, hermano, de provisión. Anótalo. Oportuna, cuando llegaron a cobrarles, necesaria, un estatero, 4 dracmas, gracias a la confianza y obediencia a Cristo. No solo confianza, también obediencia. No solo obediencia, también confianza. Hermano, la provisión está al alcance de los obedientes. Porque un obediente es un hombre de fe. Una mujer que trabaja es una mujer de fe. Un hombre que chambea como loco es un hombre de fe. La fe no es irresponsable. Y la provisión será, hermano, oportuna, necesaria, si tú confías y tú obedeces. Si tú obedeces y tú confías. Trabajar es un asunto de confianza en Dios. Dar es un asunto de confianza en Dios. Ayudar a otros es un asunto de confianza en Dios. Y dar a nuestras autoridades es un mandato de Dios. Darles lo que les corresponde. Así que, hermano, tú sabes que en 1 Corintios 9:12, Pablo dice, lo soportamos todo por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Y es lo que vamos a hacer también nosotros. Para no poner obstáculo, no ser tropiezo. Vamos a orar, por favor, hermanos. Vamos a orar.